Hermanos en el Señor, tengan buenas tardes todos. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a meditar un poco más en la palabra de nuestro Dios. Ojalá y sea de provecho esta lección. Voy a escribir el título en el pizarrón. A ver si alcanza a ver hasta allá atrás. Dice el título: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. El salmista, hermanos, escribió muchas frases como esta, que eran como poesía, pero que traen un mensaje profundo, que es necesario que el ser humano, especialmente el cristiano, necesita analizar a profundidad. Regularmente, hermanos, el hombre juzga el pecado exterior. El ser humano se escandaliza cuando un hermano cae en el pecado, vuelve a los pecados que antes practicaba y las personas los ven, y el ser humano se escandaliza por ellos. Nos preocupamos cuando hacemos algún pecado que va a levantar murmuración en la sociedad. Pero regularmente no nos preocupamos cuando pecamos en el corazón, en el pensamiento, cuando nuestro ser interior desea cosas indebidas, cosas que Dios ha prohibido. Cuando uno mismo reconoce que ha codiciado, que ha deseado, que ha sentido odio en su corazón, sabe que pecó, pero no se preocupa tanto. Pero sí se escandaliza el hombre cuando un hombre mata, cuando un hombre se emborracha, cuando un hombre se droga. Entonces nos preocupamos y nos escandalizamos por eso. Hermanos, cualquier pecado para Dios es igual. Cualquier falta que el hombre cometa es igual para el Señor. El pecado es infracción a la ley. Dijo el apóstol Pablo: yo no conocería el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Y hay muchas cosas, hermanos, que la ley exige al hombre tener una integridad interior. Por eso dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. El salmista, hermanos, relata que clamó a Dios y fue oído por el Señor, porque ni en su corazón se halló maldad. Y de alguna manera, hermanos, Dios quiere que los santos sepamos que el hombre necesita analizarse a sí mismo dentro de sí cada día y lo entendamos. Vamos a leer el Salmos capítulo 66, versículos 16 al 19. Salmo 66,
16 al 19 dice la Escritura: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Hermano y hermana, los pecados que podemos observar en la vida cotidiana de los hombres es malo, sin lugar a duda, es condenado por el Señor y escandaliza a la humanidad. Pero lo que el salmista está diciendo, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el versículo 17, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Y cuántas veces David clamó a Dios y Dios le oyó? David, hermano y hermana, cometió pecados que escandalizaron. Dice la Escritura que una vez decidió traer el arca de Dios a Jerusalén y venía bailando y danzando, y su esposa, la hija de Saúl, se escandalizó y le dijo, como suele andar un cualquiera, así has andado. Las cosas que hacemos, hermanos, exteriormente preocupan a la humanidad y son malas cuando es pecado. Pero ¿cómo estamos en el interior? ¿Estamos seguros, convencidos de que podemos hoy clamar a Dios y Él nos oye? Dice el final del verso 18: el Señor no me habría escuchado. Quiere decir que David por dentro era justo, se encontraba justo. Toda persona, cuando tiene necesidad de Dios, clama a Él. Y cuando clamamos a Dios es porque queremos ser oídos. ¿Queremos ser oídos cuando clamamos a Dios? Sin duda alguna queremos ser oídos. Debemos de tener cuidado de mirar al pecado en nuestro corazón. Porque si yo veo a mi hermano que falta a la iglesia, que se emborracha, yo lo voy a exhortar, yo lo voy a animar a que sea fiel. Pero ¿cómo yo, como cristiano, como predicador, voy a exhortar a aquel que ha codiciado a la mujer de su prójimo? ¿Cómo yo voy a exhortar a aquel que ha deseado en su corazón matar a su enemigo? Eso solo Dios lo sabe. La pregunta es, ¿responderá Dios a nuestra súplica con un corazón así? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. Cuando Dios oye, hermanos, nuestras súplicas, es una garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Pero si pedimos y no recibimos, hay un problema. Mire lo que dijo el Salmos capítulo 3 y su versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo.
Hermano y hermana, necesitamos tener la seguridad y plena confianza de que Dios va a oír nuestra súplica, nuestra oración. El ser humano a veces vive justamente, cumple con el respeto y amor al prójimo, con las leyes del gobierno y con las leyes de Dios. Pero a veces, hermano y hermana, ignoramos lo que en nuestro corazón vemos, sentimos y deseamos. Pasamos desapercibido sentimientos malos, pecaminosos, y pensamos que no ofendemos a Dios. Podemos estar mirando la maldad en el corazón y estar criticando al hermano que hemos visto su pecado, y ese es un problema serio. Porque se cumple lo que Cristo dijo: quítate primero la viga que está en tu ojo. Es necesario, hermanos, cuidar nuestra reputación, nuestro testimonio como cristianos, porque se daña a la iglesia. Pero también es importante cuidar nuestro ser interior, nuestra santidad, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Es lo que el salmista está diciendo. Si hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría respondido a mis súplicas. A veces ignoramos lo que con nuestro corazón vemos, sentimos y deseamos. Y tengamos cuidado. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17 y su versículo 9. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano y hermana, hoy podemos estar muy contentos. Ahorita podemos estar disfrutando de las alabanzas del sermón, sentirnos contentos y satisfechos porque estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero al salir, la ira empieza en nuestro corazón, el rencor. ¿Cómo estamos por dentro? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermano y hermana, es importante considerar algunos pensamientos del corazón que siempre van a ofender a Dios y que en ocasiones ignoramos que le ofendemos. Voy a anotar aquí uno. Cuando dudamos de Dios, hermano y hermana, ese es un sentimiento en el corazón que pensamos que es inofensivo. Pensamos que no pasa nada, fue un simple pensamiento, es algo que no ofende a Dios. Creo que es normal que toda persona dude de que existe Dios, de que Dios tiene poder. Yo creo que es normal. Pero no, hermanos, esa es una maldad que habita en el corazón y que rompe la buena relación que podamos tener con Dios. El hombre que duda de Dios es aquel que pierde la fe, aquel que vuelve atrás. Miren lo que dice Salmos capítulo 53, versículos 1 al 3. Salmos 53, 1 al 3 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido,
e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Hermano y hermana, el hombre que duda de Dios y vuelve atrás, dice la Escritura que es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y quién sabe qué piensa el hermano que está a su lado? Solo él y Dios puede saber lo que está pensando en su corazón. Hagámonos esta interrogante. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría mi relación con Dios? El hombre que duda de Dios es aquel que, aunque lee la palabra de Dios, quiere hacer las cosas conforme a su corazón. Es interesante, hermanos, que podamos ver, leer y entender las Escrituras y aún así sobreponernos a ellas. Crean su propia doctrina ignorando las Escrituras. Miren lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 28 al 30. Mateo 22, 28 al 30. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en los cielos. Hermano y hermana, no es nuevo que el hombre lea la palabra de Dios y quiera hacer su propia doctrina, su propia voluntad. Los saduceos se acercaron a Jesús porque no creían en la resurrección. Los fariseos creían. ¿Sabe usted de dónde salieron las dos doctrinas? De la Torá o de la ley de Moisés. Y escrito está, y el hombre quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer su propia doctrina. No nos satisface como Dios mandó. Saúl, su historia ha estado últimamente en estos días muy presente en mi vida, porque lo he estado citando. Pero Dios le dijo: ve, destruye, hazle guerra a Amalek y destruye a todo, hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y bueyes. ¿Qué hizo Saúl, hermanos? ¿Destruyó todo? No, en su corazón pensó. Y la humanidad, hermano y hermana, hoy se está perdiendo porque piensa. Dios dice, pero ellos piensan. ¿Qué de malo tiene un instrumento? Pues no tiene nada de malo, pero Dios no lo mandó. Así de simple. Hermano y hermana, ese es el hombre que duda de Dios. El hombre que duda de Dios establece su propia justicia por los deseos de su corazón. Romanos capítulo 10 y su versículo 3. Mire lo que dice la Escritura. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermano y hermana, Dios tiene poder hoy para sanar
resucitar muertos, hacerlo hablar lenguas si Él quisiera, pero se ha terminado. Y no nos basta. El hombre no puede hacer milagros hoy por obra de Dios. Tenía un propósito y terminó. Pero la gente quiere, y vemos teatros porque son teatros, alguno que otro por su fe ha tenido eficacia, pero la mayoría es teatro. ¿Tiene Dios poder para sanar? Tiene, y eso es indiscutible. ¿Puede hacer hoy Dios milagros? Puede. Si usted le ora y Él es su voluntad, lo sana. Pero no me va a usar a mí para ir y ponerle las manos y sanarlo, porque ese tiempo ha terminado. Y no nos basta. Queremos ver a un hombre imponiendo manos y decir que ese es el Evangelio de Dios. Eso es dudar de la palabra de Dios. Dijo Cristo: mi palabra es verdad. Algunos pensamientos del corazón que siempre van a ofender a Dios, hermano y hermana, es el hombre que duda a Dios y el que duda de la palabra. Necesitamos, hermano y hermana, estudiar, preguntar y convencernos. Porque el que duda de la palabra tiene problemas serios con Dios. ¿Podemos externar, hermano y hermana, la duda que no nos deja dormir si no la hablamos? No la podemos externar. Si la guardamos, se abriga en el corazón. Y por eso el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Esa es una maldad, hermano y hermana. ¿Cuántos hermanos han guardado la duda en su corazón y se han apartado por no externarla, preguntarla y ayudarle a entender? No se la guarde, sáquela, pregunte. Dice ese dicho: preguntando se llega a Roma. Dijo Isaías: paraos por los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas que llevan al Señor. Pero el hombre guarda en su corazón su duda y se va. Es que aquí no, hermano, hermana. Es un problema serio para con Dios. Dios ha dado una libertad al hombre de rudimentos humanos que no nos tienen nada que ver con la salvación. Siempre y cuando, hermano y hermana, no dudemos. Mire lo que dice Romanos capítulo 14 y su versículo 23. Temas bien estudiados, dice la Escritura: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuidado con la duda, hermano y hermana. No se la quede. ¿Se acuerda de aquel eunuco que venía de adorar de Jerusalén, leyendo al profeta Isaías? ¿Había entendido? Se le acercó Felipe y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me ayudare? Acérquese, hermano y hermana, cuando tenga dudas, a alguien que le pueda ayudar. Pero no abrigue en su corazón la maldad, porque el día que usted busque a Dios, Él no lo va a escuchar. Algunos pensamientos del corazón que siempre van a ofender a Dios. ¿Sabe por qué a veces pedimos y no recibimos? No solo, como dice Santiago, porque pedimos mal,
Porque a veces apenas estamos terminando la oración y ya estamos dudando que se pueda cumplir. Pensamos que Dios se ha quedado manco y que no puede ayudarnos. Y cualquiera que escucha a un buen orador orando, juzga que está bien. Pero Dios, hermano y hermana, mira el corazón. Las peticiones deben de ser confiando en que Dios cumple. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 y su versículo 6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermano y hermana, necesitamos aprender a pedir con fe. A Dios no le agrada el hombre que dice: yo creo en Dios, pero duda de su poder. Dios no se satisface en eso. Y eso solo lo puede saber usted y Dios. Solo puedo saber yo y Dios si mi oración es con fe, si no dudo de su palabra, si no dudo de Dios. Otro pensamiento del corazón que siempre va a ofender a Dios, hermanos, es aquella persona que codicia en su corazón, en su interior. Este sentimiento no es percibido, hermanos, con facilidad en la vida. Pasa por desapercibido. A veces nos convertimos en ingenuos, en personas, en seres que ignoramos la maldad. Esa es una ingenuidad que podemos codiciar y que no vamos a ofender a Dios. Podemos, hermano y hermana, no practicar la maldad, pero sí codiciarla. Podemos no estar corriendo con el mundo y sus pecados, pero podemos estar codiciando alguna cosa del mundo, y eso es un peligro. Podría yo estar aquí hoy, pero deseando estar en una cancha de fútbol o en el cine o con los amigos en una cantina, y ese es un problema serio en el corazón. Eso ofende al Señor. Podemos reprender la maldad con la boca y en el corazón la deseamos. La codicia es mala, hermanos. La codicia no solo tiene que ver con el dinero, es codiciar algo que no tenemos y que quisiéramos poseerlo. Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús habló acerca del adulterio y dice la Escritura 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Podemos estar exhortando al adúltero, reprendiendo al fornicario, y en nuestro corazón estar deseando a la mujer o al hombre. Por eso dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Él no me habría escuchado. Oye Dios, hermano y hermana, nuestra petición. El escritor dice de sí mismo, si en mi corazón hubiese mirado
la iniquidad. Esto nos indica que el hombre debe de tener una conciencia eficaz, hermanos, capaz de recriminarnos a nosotros mismos cuando fallamos a Dios. Nadie, ningún ser humano puede acercarse a usted y decirle con seguridad: has codiciado, arrepiéntete. Para eso necesitamos la conciencia. Y la conciencia, hermano y hermana, debe de estar con el pleno conocimiento de Dios para que sea justa. Un análisis de conciencia es necesario en la vida del cristiano. Pero un análisis, hermano y hermana, como dice Juan capítulo 17 y su versículo 17, con la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano y hermana, debemos de estar escudriñando las Escrituras cada día para que la conciencia esté activa. ¿Qué es, hermanos, la conciencia? Ya por ahí habían mencionado acerca de la conciencia. Se dice que la conciencia viene de una conjugación de palabras, hermanos. Voy a borrar aquí. Con significa auto o propio del ser. Ciencia es un pleno conocimiento. ¿Qué es la conciencia, hermano y hermana? Entonces, la conciencia es un autoconocimiento completo de uno mismo. ¿Se conoce a usted mismo? Hermano y hermana, necesitamos conocernos a uno mismo. Como dicen los dichos por ahí, saber de qué pie cojeamos y preocuparnos por ello. Saber cuál es nuestra debilidad y trabajar en ello para agradar a Dios. Cuando el ser humano reconoce su pecado, es porque se conoce a sí mismo y conoce la palabra de Dios y sabe que lo que ha hecho es malo. A veces pecamos, hermanos, y no reconocemos porque ignoramos. Dijo Pablo: yo no sabría que matar es malo si la ley no dijera no matarás. Hermanos, cuando David fue perseguido por Saúl, se dedicó a huir de Saúl. Y 3 veces Dios le dio la oportunidad de matar a Saúl. ¿Sabe qué dijo cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl? Le dijeron sus compañeros: mátalo. No, porque no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. ¿Y sabe qué significa eso? Respeto a la voluntad de Dios. Dios lo puso por rey y que Dios lo quite, yo no lo voy a hacer. Ungido, hermano y hermana, en aquel tiempo era un proceso con aceite, pero ese simbolismo le daba un propósito al ser o a la cosa. Hermanos, el día del Señor es ungido. Dios lo ha elegido para que los cristianos le adoren.
Y a veces nosotros lo tomamos como cualquier cosa. Menospreciamos a Dios ignorando su voluntad. El día del Señor, hermano y hermana, ha sido algo especial. El primer día de la semana resucitó Jesús y fue proclamado como el día del Señor. Los discípulos nos enseñaron que en el primer día de la semana se recuerda su muerte, sacrificio y resurrección. Y el cristiano, en la primera oportunidad que tiene de degollar al día del Señor, lo hace. David no hizo lo mismo. David, hermano y hermana, dijo: no, porque no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Respeto y temor. No le perdamos el respeto y el temor a las cosas sagradas de Dios, hermanos. Su vida no está en peligro, la de David sí lo estaba. Y aún así él respetó la voluntad de Dios. A veces el cristiano está aquí, pero quiere estar en el mundo. Y cuando ya no se aguanta, no le importa si es un día santo para el Señor. Simplemente se va y no le interesa. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Es porque en el corazón se está mirando a la iniquidad y se está codiciando. Quitemos la maldad del corazón. Santifiquémonos, porque vamos a estar, hermano y hermana, tarde o temprano en la presencia de Dios. ¿Y qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué súplica vamos a pedir? Él no nos va a oír. Salmos capítulo 119, versículo 59. Dice la Escritura, Salmos 119, 59: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La conciencia le sirve al ser humano para considerar sus caminos, si son buenos o malos, y si no son buenos, volverse al camino del Señor, porque mientras hay vida, hay oportunidad. Dijo Saúl: más bien he obedecido al mandato de Jehová. Fui y destruí a los amalecitas y traje al rey de Amalec. Dios le dijo que trajera al rey de Amalec, dijo que lo matara, pero un mandamiento pensamos que es ninguno. Y el cristiano dice: es que me estoy portando bien, estoy haciendo las cosas bien, no necesito ir a la iglesia. Ignora que el domingo es sagrado para el Señor, y que si el lunes se muere sin haber comido el pan y el jugo de uva, dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Podrá comerlo el día lunes? El mandamiento fue el primer día de la semana. Y uno debe de estar listo para que el día lunes, si Dios quiere llevárselo a su presencia, usted haya cumplido con todos sus mandamientos. Eso es estar a cuentas con Dios. Pero el cristiano piensa como Saúl: yo lo hice, yo maté a todos los de Amalek. Bueno, las ovejas vienen ahí porque el pueblo dijo: lo llevemos para sacrificar a Dios. Hermano y hermana, no pensemos, obedezcamos a Dios. No miremos en nuestro corazón. El corazón, hermano y hermana, necesita de la conciencia para estar seguro que no ha visto o deseado la iniquidad. Y la conciencia debe estar llena del conocimiento y de la voluntad de Dios.
¿Qué pasa cuando miramos a la iniquidad en el corazón, hermanos? No la ejecutamos, pero la codiciamos. Y para Dios, hermano y hermana, es lo mismo. Si usted va a su presencia, si yo voy a su presencia en esa condición, vamos a tener serios problemas. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Y a veces, ¿qué pasa? Nos peleamos con la pareja y pasan 3-4 días y nos seguimos aborreciendo, enojados. Si muere en esa condición, ¿piensa que va a ir al cielo? No vamos a entrar, hermanos. ¿Qué hace un niño cuando se enoja contra aquel que le quitó el juguete y lo golpeó? Se enoja, pero en 5 minutos están jugando otra vez. Y eso es lo que Dios quiere. Digo Cristo: si no os volvéis como uno de estos pequeños que creen en mí, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué cualidades tiene un niño, hermano y hermana? Un corazón limpio. Hermanos, cuidémonos del corazón y va a ser mucho más sencillo cuidarse de los pecados exteriores. Si logramos dominar los pensamientos, lo demás, hermano y hermana, es lo de menos. Cuando hacemos esto, codiciamos y no reconocemos nuestro pecado para que Dios nos limpie, hermanos, vivimos en nuestro pecado. Vivimos, hermano y hermana, en condenación si morimos en esa condición. Vamos a volver al Salmo 66 y su versículo 18 para terminar. Salmos capítulo 66, versículo 18, dice la Escritura: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Podemos, hermano y hermana, contar los pecados de David. Podemos recordar que fue un homicida, que fue un adúltero, que censó al pueblo, algo que estaba prohibido por Dios. Pero ¿sabe qué hizo? Reconoció su pecado y pidió perdón a Dios. Eso le faltó a Saúl. Saúl, en lugar de reconocer, dijo: no, yo hice lo que me mandó el Señor. Y conocemos el final de la historia, hermanos. A Saúl se le quitó el reino y a sus hijos fueron muertos junto con él. Y David se le dio un reino perpetuo, porque aunque pecó, se arrepintió. Y esa es la bendición. Por eso el salmista escribe: porque Dios es rico en misericordias. Y mejor es caer en manos de Dios que en manos de los enemigos, porque el hombre no tiene misericordia, Dios sí, si nos arrepentimos. Necesitamos usted y yo reconocer hoy nuestros pecados, ponernos en paz con Dios y decir: Señor, nunca más quiero volver a cometer estos pecados. Y permita, hermano y hermana, que Dios le dé un reino perpetuo. Por la simiente de David vino Cristo. Y por David, Dios no le quitó el reino a Salomón en su tiempo, cuando por mujeres se fue a adorar a otros dioses. Por amor a David. Y si usted juzga, David cometió más pecados que Saúl. Saúl uno le bastó para que no reconociera y fuera condenado.
David por lo menos podemos contar 3 graves. Y fue perdonado porque en su corazón pidió perdón a Dios, un perdón sincero. Hermano y hermana, con Dios no hay hipocresías. Dios puede leer sus pensamientos. Así que, hermanos, mientras haya vida hay oportunidad de reconocer, arreglar cuentas con Dios y vivir en paz. Como dijo el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. No miremos, hermanos, la iniquidad de nuestros corazones. No albergue dudas. Sáquelas, extérnelas. No se condene por ignorancia. Ojalá, hermanos, pueda servir de algo esta lección. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.